Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Repara tú mismo. El presente vídeo va a estar dedicado a un pequeño utensilio que podemos construir como ayuda de las puntas del polímetro a la hora de tener que medir en determinados lugares. Tal como sabéis, cuando queremos medir con las puntas del polímetro, si tenemos acceso directo a donde queremos medir, por ejemplo, unos conectores Faston o un punto donde podamos introducir las puntas de medida, las colocamos y podemos medir con facilidad. Como veis, colocaríamos y mediríamos, ¿vale? También podíamos, en este caso por ejemplo, sacar ligeramente los terminales y medir directamente en la chapa metálica, en la parte superior del interruptor, por ejemplo. Pero bueno, el problema nos viene cuando queremos medir en un punto donde no tenemos acceso. Por ejemplo, uno de los cables está embutido, completamente sellado y no podemos acceder a medir en el mismo. ¿Cómo lo haríamos? En algunos casos lo que se hace es cortar o pelar el cable para poder tocar con la punta sobre la masa metálica, sobre el cobre, y poder medir en dichos cableados. Pero bueno, hay una pequeña solución que se puede adoptar. No es que sea la panacea ni lo mejor del mundo, pero bueno, es como todo en esta vida, todos son soluciones y cada uno pues que adopte la que más le convenga o más le guste. Una idea que se me ha ocurrido para esto, viendo por ejemplo cómo trabajan los médicos o cómo trabajan las enfermeras, por ejemplo, cuando van a extraernos sangre, que utilizan una especie de jeringuilla o una pequeña mariposa, como le llaman, que con la misma nos pinchan la vena. Pueden extraer la toma de sangre y, extrayendo la misma, no nos ha dejado ningún tipo de marca. Nos queda un pequeño agujero que con los días tiende a desaparecer. ¿Por qué no hacer lo mismo o algo similar para el tema de los cableados? Para esto lo que se me ha ocurrido es utilizar alfileres de los de costura, de los que se usan para sujetar las prendas de ropa, y unas regletas de conexión eléctrica, unas regletas de electricista. Cogeremos la regleta, en este caso por ejemplo, la dividimos por la mitad, si hace falta retocaremos el plástico para que no nos pinchen los dedos. Ya tenemos nuestra regleta preparada. Cogemos el alfiler, introducimos el mismo y lo sujetamos en la regleta. Un pequeño detalle que haciendo pruebas sí que me he dado cuenta. Si introducimos el alfiler sencillamente con la cabeza, el problema lo tendremos a posteriori cuando queramos introducir las puntas del polímetro, ya que en según qué tipo de regletas, si la misma es de tamaño medianamente pequeño, la punta del polímetro no va a poder introducirse en el interior de la regleta. Una solución que se puede adoptar es cortar la cabeza del alfiler. Cogemos el alfiler y con un alicate de corte o con un alicate normal, si doblamos el mismo, podemos encontrar alfileres que podamos doblarle la punta y dejar la misma en la propia regleta. Nos quedaría de esta manera. O hay otro tipo de alfileres más acerados que al intentar doblar la punta, la misma sencillamente se parte. Vamos a contar que este fuera uno de esos que comento. Le romperemos la punta y lo colocaremos en el interior de la regleta. No pasaremos el alfiler del todo, sino que lo pasamos hasta que la punta quede por este extremo, quede ligeramente embutida. Miramos de centrar el alfiler y apretamos. Ya lo tenemos a punto y la punta del alfiler no se mueve. Vamos a hacer lo mismo con el segundo y probaremos. Rompemos la cabeza del alfiler, cogemos la segunda regleta, pasamos el alfiler,
apretamos, que nos quede centrado y ya tenemos nuestros utensilios de apoyo a las puntas del polímetro prácticamente preparados. Cogeremos ahora las puntas del polímetro, colocaremos las mismas en la regleta, apretamos ligeramente para no marcarlas o dañarlas y ojo que esta parte de aquí no la tenemos protegida, nos queda el metal al aire, por lo tanto a la hora de tocar debemos tener ojo de no tocar esta punta, ya que tenemos peligro, riesgo eléctrico, ya que nos puede dar una descarga. Es una punta que vamos a tocar en un cable que puede tener voltaje y esa punta no está protegida. Pero si somos conscientes de lo que tocamos, como siempre, no tiene por qué haber accidentes. La electricidad, si sabemos lo que tocamos, no tiene por qué ser peligrosa. Solamente hay que tener una serie de precauciones y cuidados a la hora de trabajar con la misma. Tenemos ya nuestras puntas preparadas con nuestros alfileres y vamos a ver cómo lo haríamos. Para hacer esta pequeña prueba he preparado el cableado que desmonté de una lavadora, que ya habéis visto en un vídeo anterior, y bueno, del mismo pues voy a hacer una serie de vídeos porque siempre se puede aprender alguna cosita de ellos. Siempre hay temas que podemos sacarle un provecho. Ponemos el polímetro, por ejemplo, en la escala de voltios en alterna, que es lo que vamos a medir. Tengo ya enchufado el cable de alimentación y ahora para enchufar en los cableados, un segundo que muevo la cámara y nos centramos un poquito más. Para medir en el cableado, en caso de que no pudiéramos acceder, tal como he comentado, a la parte de los conectores Faston, pero necesitamos medir, por ejemplo, el cableado de salida, pincharemos en el mismo sin cortar los cables, sin dañarlo. Para pinchar en el mismo podemos hacerlo directamente, con cuidado, podemos hacerlo con la ayuda de un alicate, sujetando el cable, pero podemos tener riesgo de que dañemos el cable, ¿vale? O que con las manos toquemos el alicate, toquemos con la punta metálica el alicate y tengamos una descarga. Entonces, para trabajar con comodidad, también lo que he hecho ha sido un pequeño utensilio, aquí, un pequeño utensilio con dos trozos de madera, a uno de ellos le he hecho una pequeña muesca, o sea, un pequeño corte con la sierra, después de haber cortado los dos pedacitos. Utilizo como unión o como bisagra de movimiento una junta tórica de las utilizadas en fontanería, sencillamente por utilizar algo que sea elástico y que aguante. La herramienta está todavía un poco en fase de experimentación, la tengo que pulir un poquito más, pero bueno, os enseñaré ya en otro vídeo la definitiva cómo queda. De momento, para el uso que le vamos a dar, puede valer. Y nada, la historia es coger el cable con la muesca y pinchar con cuidado con la aguja. Ya tenemos el primero colocado, vamos a colocar el segundo. Y ahí le tenemos. Ahí tenemos la medida. Estamos pinchando en los cableados con sendas agujas. Lo que conseguimos es que no se dañe el cable. Una vez que extraeremos las agujas,
quedará un pequeño orificio que apenas se notará y el cable no tiene por qué estar dañado ni rota su funda, etcétera, etcétera. Es la forma más fácil de preservar la funda metálica de los cableados y poder medir en el interior de los mismos. Voy a sacar las agujas y os mostraré otro ejemplo de para qué nos serviría esta pequeña idea. Sacamos la primera, perdemos la medida, como veis. Teníamos los 220 voltios. Y sacamos la segunda. Nuestro cable no ha padecido, apenas se diferencia o se nota si no lo miramos con lupa dónde se han realizado las perforaciones. Podemos tocar, como veis, con cuidado. Estoy tocando los cableados y los mismos no han padecido ningún tipo de rotura, por lo tanto siguen estando aislados. La idea de esto principalmente me surgió porque a la hora de mirar los temporizadores de lavadoras y lavavajillas, en muchas ocasiones falla el motor del timer, falla el motor del mismo y una de las comprobaciones es comprobar si le llega voltaje al mismo. En este caso, este timer tiene un conector que se puede desmontar, como veis, pero bueno, hay otros en que el cable entra directamente en el temporizador, en el motor, y no es posible medir en el mismo. Pues nada, con este sistema que os he mostrado, colocando las puntas, con cuidado, vamos a colocar como ejemplo, colocando las puntas podemos medir en el interior del cableado sin tener por qué dañar el mismo. Resiste un poco. Y este es bastante pequeño, por lo que cuesta mucho centrar la aguja. Este va a costar. Mediremos en el otro lo mismo, introduciremos la aguja en esta. El cable sí que se me ha dañado un poco porque es un cable excesivamente pequeño, pero bueno, como ejemplo y como idea de lo que pretendo ya lo podéis ver. Y el otro cableado que tenemos, pincharemos y de esta manera podríamos comprobar el timer de la lavadora o del lavavajillas sin tener que desmontar o perforar o cortar el cableado que llega hasta el motor del mismo. Como veis, es un sistema sencillo y que nos puede ser de ayuda. Pues nada, espero que esta pequeña idea de las agujas con unas regletas en las puntas de vuestro polímetro os pueda ser de ayuda. Y nada, que le saquéis utilidad. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara tú mismo.